Gracias. Le voy a pedir a Alan que nos ponga una de las primeras fotos. Tengo dos fotos para mostrarles. No. ¿Ven la comparación de esta roca con una persona, un individuo? ¿Verdad? La diferencia de tamaños. Esta roca es el tamaño, es como un Lego, ¿verdad? En diferente proporción, pues, porque es para construir. Y es el tamaño de la roca básica para construir las pirámides de Egipto. Una sola de las pirámides de Egipto está compuesta por unas 2,5 millones de estas piezas. Entonces, los ingenieros del día de hoy no se explican cómo tallaron, cortaron, transportaron y subieron las rocas hasta construir la pirámide. Es algo que no hay explicación, no hay explicación actual. Tiene alrededor de 5,000 años de antigüedad esta pirámide. Luego la que sigue, a los que les gusta ir de vacaciones y ven los folletos o las publicaciones de los lugares a los que van, la de la izquierda, de su izquierda, es la fotografía o la imagen que encontrarían en una publicidad, ¿no? En un brochure o en un tríptico de un viaje a Egipto. Eso es lo que te venderían, con la información también a lo mejor de las piedras, la antigüedad y la arqueología y todo eso. Qué interesante ir a Egipto. Y la foto de la derecha es la realidad, ¿no? Una foto ya aérea de en dónde están ubicadas, y la realidad es de que la ciudad y el crecimiento urbano de la ciudad donde están ubicadas las pirámides ha alcanzado ahí. Entonces realmente está arrinconada ahí las pirámides. Y hay una serie de fotos al respecto de esto, de la expectativa y la realidad. Ahí vamos a dejar un momentito. Hay ocasiones donde uno está agotado o atribulado o un poco sensible, pues buscando aliento en la Biblia, ¿no? Y los Salmos es un libro muy importante para ir a la Escritura y en los Salmos tener aliento y ver quién es Dios para nosotros, y las expresiones como la que leímos ahorita, poesía y música respecto a quién es Dios, mi roca fuerte, tú me rescatas del lodo cenagoso, me pones en lugares altos, y todas estas expresiones son de mucho aliento, nos alientan mucho textos como estos. Pero si fueras al libro de Eclesiastés, ¿verdad? Yo creo que no estarías muy alentado a leer cosas como vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si quieres aliento para tu trabajo, para salir a trabajar con todas las energías y estar motivado, pues, para levantarte y hacer cosas aquí y allá, y luego lees, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y luego en el capítulo 4 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. ¿Verdad? Que, o sea, dice, entre el que vive, el que muere y el que no ha nacido, el más afortunado es el que no ha nacido, porque no ha estado aquí. Entonces lees estos textos y como que no son de mucho aliento, ¿no? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando el Señor Jesucristo está hablando del reino de Dios, ¿qué está hablando? ¿La expectativa de la foto de la izquierda? ¿O la realidad del reino de Dios será otra cosa, pues, ¿verdad? Como que hemos visto en el libro de Lucas que Jesucristo o Lucas registra muchos temas relacionados al reino de Dios.
el Señor Jesucristo dice, les vengo a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, hay que predicar el evangelio del reino, sanando enfermos también. Cómo entrar al reino, más adelante vamos a ver eso. Y en estos textos que vamos a ver hoy, el Señor Jesucristo hace una comparación, dice, el reino de Dios es semejante a... Y hay dos textos muy cortitos, o dos secciones muy cortitas, y la primera lo relaciona con una semilla o un simiente, que es lo que les decía ayer, simiente y hongo. Dice, el reino de Dios es semejante a una simiente, a una semilla. O el reino de Dios es semejante a un hongo, que es la levadura. No suena muy atractivo como para ponerle atención que el lugar de donde viene o el lugar que está anunciando, donde Dios reina. De hecho, me gusta mucho lo que leímos en Crónicas, porque no es nada nuevo el reino de Dios. En Crónicas decía, Jehová reina, ¿sí? Y ese reino de Jehová o el reino de Dios, que Él nunca ha perdido y no ha salido de su trono, ¿sí? Es el que se ha acercado en Jesucristo para redimirnos. Algunos datos. El país de Afganistán, Somalia y Siria, encabezan el rating realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, que identifica que son los países más conflictivos del planeta. Afganistán, Somalia y Siria. México se encuentra en el lugar 23 entre las naciones más violentas del mundo. El país con mayor tasa de homicidios del mundo es Honduras, con 82 asesinatos anuales por cada 100,000 habitantes. Después de Honduras, con 82, vienen Jamaica con 52, Venezuela 49, Guatemala 41, Colombia 33, Brasil 23 y México 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay 6 veces más probabilidad que mueras asesinado en Honduras que en Irak. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja cada 6 días. Una mujer cada 6 días. Y hay más datos, pues. A nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas. 1 millón de personas en todo el mundo se quitan la vida, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos más. Por cada una persona que lo logra, hay 20 personas que en su cabeza y en su corazón lo han intentado y fallan, pero están en la misma condición de necesidad. Hugo nos ha hablado de salud mental. Podríamos hablar de divorcios, suicidios, desnutrición infantil, migración, que es un gran tema el día de hoy o en estos días, el tema de la soledad, de los robos con violencia, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. El reino de Dios es anunciado y Jesucristo no es como te doy cierta información para que tú te imagines el resto, ¿sí? Eso es lo que sucede con este tipo de publicaciones. Te damos información parcial de, a lo mejor, arqueología, historia, algunas fotografías, tamaños, ¿sí? Y tú llenas el resto en tu cabeza de lo demás, y a veces hay decepciones como estas, ¿no? Resulta que, bueno, hay decepciones, te encuentras con cosas alrededor que no es lo que esperabas, ¿no? Entonces, eso no es lo que está haciendo Jesús, ¿sí me explico? Jesús no está dándote alguna información básica y que tú te imagines el resto de lo que es el reino de Dios. Eso no es lo que está haciendo Jesús. Más bien, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es darnos información puntual de lo que sí es el reino de Dios, con qué lo comparamos o con qué lo compara Él, para que tengas certeza de lo que sí es. Hay cosas que no sabemos, hay mucha información que no sabemos, pero la que sí sabemos es para que tengamos la certeza de que así es el lugar, y eso es lo que vamos a encontrar. Vamos ahí al libro de Lucas en el capítulo 13.
Y vamos a complementar después con otro pasaje de Mateo. Pero primero vamos a Lucas en el capítulo 13 y leer los versículos de esta semana, que son del 18, 19, que son la semejanza con la semilla, y el 20, 21, la semejanza con la levadura. ¿Alguien lo quiere leer, el 18 y 19, para todos, por favor? Adelante. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La primera comparación, gracias Lupita, es con una semilla, y cada ilustración o cada comparación que hace el Señor Jesucristo tiene un propósito específico, es en términos de algo, es para que tengamos información de lo que es el reino de Dios en términos de algo. Entonces, en términos de valor aparente, ¿sí? En términos de valor aparente, la semilla es insignificante, ¿sí? Puedes encontrar quizá muchas en cualquier lugar, muy barata, no es nada grande. Tamaño inicial y crecimiento. Dice el texto que este grano de mostaza la tomó un hombre. El reino de Dios lo está comparando con el grano en particular, ¿verdad? Dice, ¿con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, ¿sí? Entonces el ojo está puesto en el grano de mostaza que toma un hombre, siembra en su huerto. No pasa nada con el grano si no lo siembras. ¿Qué pasó? Es que lo estás saboteando. Siembra en su huerto y crece, y se hizo grande en un árbol, y las aves vienen y anidan sus ramas. Le voy a pedir a Abraham que nos comparta una cápsula al respecto de la semilla de mostaza. Buenos días. Uy, mejor no lo muevo. Bueno, va a ser un tiempo muy rápido para ver una cápsula acerca de la semilla de mostaza. Por ahí hay una presentación. Gracias. Y hay varias referencias al respecto en la Biblia que muestran que ahorita, bueno, está hablando ya Rafa al respecto, pero si me acompañan vamos a leerlo rápidamente. El primero es Marcos 4, versículo 30 al 32. Si alguien me ayuda a leerlo. Aprovecho para saludarlos a todos, y tanto aquí como a los hermanos que nos escuchan por Zoom. Entonces, si alguien me puede ayudar con Marcos 4, 30 al 32. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Muchas gracias. Esa es una de las primeras referencias. Hay 4 referencias acerca de la semilla de mostaza o el grano de mostaza. La siguiente es en Mateo 13, si me acompañan ahí rápidamente. A lo mejor ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero para que lo tengan ahí cerca. Es Mateo 13, también 31 y 32. Si gustan lo puedo leer. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta semilla. En la siguiente diapositiva
podemos ver que realmente son semillas muy chiquitas, que son redondas, entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Tienen un crecimiento muy rápido. Hay de diferentes colores, como pueden ver en la segunda imagen. Bueno, del tamaño de allá, imagínense, es tamaño más chiquita que el dedo, ¿no? Y hay de diferentes tamaños que pueden ser amarillentas o blanca, amarillenta, negro, y sirve mucho como para hacer especias, ¿no? Que es como el principal uso que se le da. También hay gente que lo consume los brotes de la mostaza y tiene muchos beneficios para la salud. Hay, les decía, 3 tipos, que son una que se llama Brassica nigra, la que es color marrón, que también viene ahí nombrada, Brassica juncea, y la blanca, que es la Brassica Ital Synapsis alba, es el nombre de las 3 tipos de semillas que hay. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son las flores. Dan unas flores chiquitas amarillas, que todavía están como muy, muy tiernas, y después salen como unas vainas o unas tiritas, y dentro es donde vienen esas semillas. Las de abajo pues ya es publicidad, pero digo que no me están pagando, pero es como ya el final, ¿no? Que se colaron ahí. Pero bueno, el punto es que son flores chiquitas, las hojas que tienen debajo de las flores son de un verde oscuro y son de un borde pues irregular, y las vainas producen esas tiras de color oscuro. En otoño esas como vainitas se hacen duras o se endurecen y se vuelven rígidas al punto que soportan pájaros. Se hace un arbusto chiquito y dentro de esas vainas pueden soportar pájaros y comen las semillas. Entonces es un punto también interesante, y se alimentan de la semilla. El cultivo puede ser de 3 a 10 días en un suelo con humedad relativamente normal. Es importante aquí también mencionar que no es de las semillas más pequeñas, hay otras más pequeñas como la de la orquídea. eh, Incluso en cuanto al tamaño del árbol puede llegar a crecer a 4,5 metros hasta 5 metros. Entonces es relativamente pues grande, pero normalmente son arbustos o son árboles un poco más pequeños. Ahora, es importante también mencionar que este tipo de semilla, sobre todo me parece que es la amarilla, se daba mucho en Palestina y en regiones alrededor de manera silvestre, o sea, salían así solas, ¿no? Entonces, en buena tierra puede llegar a desarrollarse pues de mejor forma, pero había en esa región. Entonces, haciendo mención ahora a lo que Jesucristo menciona, creo que para mí es una referencia que el Señor utiliza por el público el que tiene. O sea, por las personas que tiene alrededor, conocían esa semilla porque era lo que había alrededor y era fácil de comparar, porque la orquídea no era tan fácil de encontrar en esa área. Entonces creo que por eso hace mención Jesucristo en cuanto a la semilla de mostaza, y puede referirse incluso en el término de árbol, también se utilizaba para arbustos incluso más pequeños que el de mostaza. Entonces, cuando ven ahí la palabra árbol, pues a lo mejor nos imaginamos un árbol muy grande, pero también podía ser mencionado como un arbusto. Entonces, bueno, esa es una de las 3 referencias que se utilizan. Otra que se utiliza también es en Mateo 17, si me acompañan ahí, gustan verlo. Capítulo 17, el 19 y 20. Dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de los demonios que se habían acercado los discípulos después, y por qué nosotros no pudimos. Y les dice Jesús, les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, esta es otra referencia también haciendo alusión como un ejemplo de fe. Es interesante en este versículo donde lo estamos viendo ahorita, que es en Lucas 13, que es donde estamos estudiando ahorita. Esa creo que es como la referencia que a mí también me gustó un poco más, que es la que estamos viendo en este momento en el estudio de Lucas.
que es el de Lucas del 18 y 19, que dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En la versión que menciona Marcos no menciona un hombre, si mal no recuerdo, en el de Mateo sí, y en Lucas también. Entonces es también interesante ver cómo es que en el ejemplo de Lucas menciona un hombre que tomó la semilla y la plantó en la semilla, una semilla tan pequeña y nada más una sola. O sea, a lo mejor yo me hubiera imaginado, bueno, pues si quiero que crezca ahí un árbol de mostaza, pues siembro varias, ¿no? Pero el hombre nada más sembró una sola semilla. Entonces ahí se podría ver también como un ejemplo de fe de que iba a salir ese árbol en algún momento, porque tenía que ser en una tierra buena también. Entonces podríamos decir, como en conclusión, para no quitar mucho tiempo, que podría ser este hombre también un ejemplo de Jesucristo, quien es el que por fe, por ese pequeño fe de un tamaño de un grano de mostaza, plantó esa semilla de mostaza también. ¿Cómo lo hizo? Pues desde el momento en que vino a esta tierra, siendo él esa semilla también, esa simiente que tenía que venir de un linaje perfecto, siendo encarnado, naciendo aquí, haciendo una obra perfecta que nadie de nosotros podemos cumplir, muriendo y resucitando en pago por nosotros. Entonces todo eso siendo un inicio para ese reino al que en Lucas está haciendo comparación con el reino de los cielos. Para mí es un ejemplo pues muy claro y muy bonito ver cómo es que lo compara con algo tan pequeño y, y cuando esperamos que crezca en un árbol, pues siendo del tamaño del reino, pues creo que ahí incluye mucho que germina con la ayuda del Espíritu Santo después, creciendo en cada uno, ¿no? Y bueno, tengo aquí un apunte muy rápidamente mencionando eso, que germina con la ayuda del Espíritu Santo e iniciando un reino que es sobre cualquier otro reino y creciendo rápidamente, porque una de las propiedades que tiene este árbol es que crece muy rápido, entre 3 y 10 días ya tiene un crecimiento a partir de que empieza a ser un árbol. Dando estas flores amarillas con vainas, con más semillas nuevas, para seguir esparciendo después en una tierra fértil y buena, y ahí es donde estamos nosotros como parte de ese reino. Entonces, pues bueno, eso es parte de la cápsula. Muchas gracias. Gracias, Alan. Le voy a pedir aprovechar a Alan que busque, por favor, un árbol de mostaza. Una fotografía de un árbol de mostaza que sí existe. Digo, sí son árboles regularmente pequeños, pero sí llegan también a tener un tamaño importante. Ahorita los van a ver. Bueno, ahí está. Algunos llegan a ser bastante grandes. Esta es la ilustración de las aves anidando. Quizás este es interesante porque es el tamaño inicial y hasta dónde puede llegar a crecer una semilla, el árbol, sí. Entonces el Señor Jesucristo compara, dice, es semejante al reino de Dios, lo que les estoy anunciando es semejante a un grano que puede tener un valor aparente pequeño, pero una vez que es activado, que es sembrado y que empieza a crecer rápidamente, como menciona Abraham, entonces el crecimiento es importante y es el alcance, crecimiento del reino de Dios. El segundo, bueno, déjenme decirles que la comparación que el Señor Jesús está haciendo respecto al reino de Dios, y he escuchado y he leído un poco que alguien dice que puede ser semejante al cristianismo. ¿Cómo es que el cristianismo creció en Israel y después se extendió? No estoy seguro si se refiere al cristianismo sí como tal, sino yo sí creo que ese reino de Dios que existe desde siempre, Jehová reina, puede existir en el corazón del ser humano
de manera espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor reina en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo, es el reino espiritual. Y eventualmente en el milenio, el reino de Dios va a ser establecido físicamente en esta tierra y vamos a ser partícipes de este reino también. Pero mientras estamos en este mundo, es un reino de Dios espiritual que habita en el corazón de los creyentes. ¿Sí? Es un reino de Dios en el corazón, en la vida de los creyentes. Y puede ser de la misma manera, con un valor aparente pequeño, un tamaño inicial muy pequeño, pero que puede tener un crecimiento y un impacto importante en la vida de las personas. También, como dice Abraham, en el antiguo Israel, la semilla de mostaza era usada como ejemplo de algo muy pequeño, y efectivamente no es la semilla más pequeña, pero es la que tenían disponible para mostrar. En el Talmud, los rabinos usaban la semilla de mostaza como ejemplo de algo muy pequeño, como la semilla de mostaza, la fe como semilla de mostaza. Entonces, el reino de Dios es usando esas ilustraciones que usaban los israelitas, algo muy pequeño. El segundo, ¿alguien quiere leer el versículo 20 y 21? Sí. Las aves del cielo. Déjeme primero ir con Josué. Y volvió a decir... Es la lectura, ok. Entonces, espérame tantito, José. Pensé que ibas a hacer una pregunta, pero nuestro hermano José Eduardo nos ha compartido sobre esta aplicación de esta ilustración o de esta enseñanza, mencionando justamente algo que sucede en las iglesias. Quizás esa es la pregunta encaminada hacia allá. Menciona, por ejemplo, que una iglesia puede crecer desproporcionadamente, ¿sí? A no ser una familia de familias donde todos nos edificamos, nos conocemos, nos alentamos, nos edificamos mutuamente en una comunidad espiritual. Y cuando una iglesia crece desproporcionadamente a ser 1,000 miembros, 5,000 miembros, 10,000 miembros, ¿verdad? A veces en un edificio como iglesias muy grandes pueden caber, no sé, 20,000 personas. Se dice que es una iglesia. Realmente, dice, las aves del cielo pueden representar a demonios o falsas doctrinas o personas sembradas o personas que van a las iglesias más para dañar que porque han sido convertidas y han sido nacidas de nuevo. En medio de una congregación o un grupo de personas llamada iglesia de 500, 1,000 personas, mucha gente, puede haber personas que están ahí sembradas para causar daño, incluso con doctrinas de demonios. Entonces, esa es una de las ilustraciones que menciona José Eduardo. No sé si es la aplicación que tengamos que usar el día de hoy, pero ¿qué piensas, Julio? Sí, es correcto. Los aves de los cielos ya lo he mencionado en la parábola del sembrador. Personas que vienen y toman la semilla y se la llevan. Entonces, dice que es una hortaliza, parece un árbol, pero no es un árbol. Y las aves llegan y se plantan en él y toman muchas de las semillas que se llevan de los corazones que no van a conocer. Ok, quizá algo parecido a lo que nos compartió Héctor. Las aves del cielo vienen entonces a tomar la semilla sembrada y no da su fruto. Ok, entonces puede ser por ahí, Vic, el comentario de las aves del cielo. Ahora sí, Josué, por favor, 20-21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Son relatos muy pequeños, pero este es el hongo. Ustedes saben que hemos hablado acerca de la levadura. También hay otros textos que mencionan la levadura, cómo se aplica en el jugo de uva, que lo transforma en vino. También se usa en los quesos y ahora en la repostería o en los panes. Tienen un efecto en los panes. Pero algo que me llamó la atención, algo muy interesante, es que este hongo unicelular que come los carbohidratos y entonces transforma la masa donde está, resulta que aquí no menciona masa, en el texto no menciona masa. Y me llama mucho la atención que usa la palabra que esta mujer escondió la levadura, ¿sí? Y busqué en el griego y efectivamente es escondió, literalmente trata de ocultarla, ¿sí? Y la oculta en la harina.
Dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, al hongo, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. El cuadro aquí me parece que es, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento la levadura no la podían usar? ¿Sí? Tenían que comer panes sin levadura. No sé si tenga que ver con eso, de que la levadura no era algo como que usaban regularmente o no debían usar regularmente en sus panes, sino comerlos sin levadura. No sé si esta mujer está escondiendo la levadura para que no se vea. Aparentemente junto con la harina no se distingue que tiene levadura y eventualmente la usa, pero esa harina ya está fermentada, ya está en proceso de fermentación. Se llama, leí un poquito más y se llama harina leudante. ¿Sí? Cuando tienes una harina de trigo y le agregas levadura, se convierte en una harina leudante. Esa harina ya está preparada para fermentar el pan, para que el pan crezca y se infle. ¿Grande? La masa madre, ajá. Pablo usa el término de levadura. Bueno, déjeme irme un poquito más para atrás. Creo que la levadura no es algo malo o bueno en sí mismo, ¿sí? No es algo bueno o malo en sí mismo. Pablo usa la levadura en un cuadro, dice a los Gálatas, les dice, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Sí? ¿Quién los engañó? ¿Quién les enseñó esto equivocado? Empezaron con el espíritu y van a acabar con la carne. Y viene ese texto, un poco de levadura leuda toda la masa. Al parecer también era un cuadro de, no que la levadura sea mala en sí mismo, sino el efecto que puede hacer una persona tanto buena como mala. En este caso dice una persona con mala doctrina puede causar el efecto de la levadura en la masa. Cambia la estructura y cambia la composición química de todo el elemento. ¿Sí? Lo usa también en Corintios y menciona exactamente lo mismo. Si quieren vamos a ver ese texto de Corintios. Es 1 de Corintios 5. Sí. Nada más, creo que así comían pan con levadura nada más. El que era sin levadura era para la Pascua, ¿no? Era para la Pascua, ajá. Pero en general sí comían. Pues yo supongo que sí, sí. Es 1 de Corintios 5, 6 al 8. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, eso era el significado de un pan sin levadura, que era sin una influencia externa de algo que cambia la naturaleza del elemento, ¿verdad? O de la masa o del pan. Y Pablo lo usa en esos sentidos, pero no significa que la levadura sea mala en sí misma. Cuando Jesucristo habla de que el reino de Dios es semejante a la levadura, lo habla en términos de visibilidad, ¿sí? La levadura en medio de la harina está escondida, no es visible, ¿no? Nadie puede notar que una harina tiene levadura a menos que entre en el proceso de fermentación o que se le agregue agua para hacer la masa y meterla al horno. Ahí es cuando se nota entonces que esa harina estaba leudada o tenía, ¿cómo se llama? Levadura, ¿verdad? En términos de visibilidad, de efecto, una vez que es activado, se hace visible y transforma la naturaleza del elemento. La levadura, entiendo, transforma o descompone los carbohidratos, que es la comida de la levadura, lo descompone en dióxido de carbono, en ácido y en alcoholes, ¿no? Entonces, una sustancia transforma o se transforma en otra cosa una vez teniendo la influencia de la levadura. Hasta aquí creo que voy bien. Hay otro texto que es el que quiero mencionar para hacer las tres ilustraciones. Vamos a Mateo 22. Este también está muy interesante, no lo registra Lucas, pero lo tenemos en Mateo 22.
Lo voy a leer, que es el versículo 1 hasta el 14. Y aquí vamos avanzando rumbo al final. Dice Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad, su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente buenos, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró al rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta parábola es un poquito extraña, pues, porque el rey hace la fiesta para su hijo, invita a todo mundo, y resulta que nadie quiere venir, ¿sí? ¿Quién no iría a la boda de un rey, o quién no iría a la boda invitado a la boda de un rey o de algún amigo conocido? Pero esta parábola está en términos del atractivo del suceso, el atractivo del evento. El rey dice que el reino de los cielos es semejante al rey. ¿Sí? Entonces el rey está haciendo esta boda para su hijo, y hay invitados, pero los invitados no quieren venir. No sé si te ha sucedido a ti que haces una fiesta y nadie viene, pues, ¿sí les ha sucedido? ¿Sí? Es una decepción. Las bodas preparadas, pero resulta que aquí no hay cancelación de bodas. Entonces el segundo argumento es: oigan, ya está la comida preparada, pues, va a haber arrachera, vacío, si no les gusta la amistad del hijo del rey, pues vengan por la comida, ya está todo listo, ¿no? Pero dice, nadie quiso ir, estaban ocupados. Y luego lo interesante también de este relato es de que dice a los siervos: bueno, entonces ve por las calles a los que encuentres y tráetelos. ¿Sí? El hermano Tim hablaba un poquito acerca de esto en alguna ocasión y decía: un poco así es la salvación, un tanto así es la salvación. No hay quien quiera ser transformado por Dios, no. Romanos dice: no hay ni siquiera uno, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no es atractivo la salvación, no sé a quién en el mundo le atraiga pasar la eternidad en el cielo, ¿sí? Pues qué aburrido, ¿no? O sea, si el mensaje es: conoce a Dios, ven a la iglesia, acepta a Cristo para que tengas la eternidad en el cielo, pues como no tenemos mucha información o más información, tal vez no es un lugar muy atractivo en el cual queramos estar, o las personas quieran estar. Y dice: buenos o malos, llámalos y tráelos. Tenían que ser vestidos de bodas, y la boda se llenó. La condición es que estuvieras vestido de boda. Al que encontró el rey, que estaba dentro y sin vestido de boda, que el vestido, como ilustra también Efesios y Apocalipsis, es la justificación en Cristo. Somos vestidos de la justicia de Cristo. Eso es lo que nos da acceso, nos pone en condición para estar invitados a las bodas del Cordero. Me gustan estas tres ilustraciones. Nos da un cuadro acerca de lo que es el reino de Dios, y aún así nadie quiere venir. El reino de Dios tiene poco valor aparente, ¿sí? Al ser predicado, el tamaño inicial puede ser pequeño,
¿sí? Inició con 120, digamos, la iglesia en el libro de Hechos, y se extendió a 3,000, a 5,000, y llegó a toda Palestina, y luego llegó a toda Asia con la predicación del Evangelio de Pablo, llegó a todo el mundo. De alguna manera el Evangelio está siendo extendido en los corazones de las personas que creen, con poco valor aparente, pero el impacto y el crecimiento es importante. El reino de Dios se extiende en la vida de las personas, aunque no tenga visibilidad como la levadura. No tiene visibilidad inicial hasta que es activado y transforma la naturaleza de la masa en la cual la levadura está presente. Yo creo que eso ilustra muy bien el impacto del Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo no lo vemos. Alguien puede decir, yo lo tengo. Alguien puede decir, yo tengo fe. Y Santiago dice, muéstramelo con tus obras. ¿Sí? Cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo y el Espíritu Santo está en él, el efecto eventual es transformador. Cambia la naturaleza de la persona. Cambia no solo la naturaleza, sino la conducta, la vista, todo lo que es esa persona, transforma las características de esa persona. Ese es el efecto de la levadura en la masa, y ese es el efecto del Espíritu Santo en una persona donde habita o donde está impactado por el reino de Dios. ¿Sí? Todo está fermentado, todo está saturado por el Espíritu de Dios. Y en esta tercera ilustración o parábola, en términos de atractivo, así es el reino de Dios. Los fariseos no estaban siendo atraídos hacia el reino de Dios, hacia la predicación. ¿Sí? Vemos que mucha gente responde, pero responde porque están siendo sanados, porque están siendo alimentados, porque quieren ver qué reciben acerca de Jesucristo. Pero el reino de Dios no es predicado para vivirlo aquí en esta tierra. Con todo lo que leí al principio, eso es lo que vemos, lo que ha causado el reino de Satanás, sea acerca de la violencia, el problema en el corazón del hombre, la desesperación, la soledad. Eso es muy visible, muy dañino. Esa es la consecuencia del pecado y de sacar a Dios de nuestras vidas. Y aún así, en medio de este mundo, Jehová reina, como leímos en Crónicas. Jehová reina en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo. No es para solamente algo que va a suceder en el milenio, que vamos a vivir eternamente con Dios en los cielos. El atractivo del suceso lo podemos tener hoy mismo. El cambio y el impacto del Espíritu Santo lo podemos tener hoy mismo. Y Tim mencionaba que un poco la salvación es esa, de que como nadie busca a Dios, nadie quiere ser salvo. No es que tú hayas decidido creer en Dios y te haya atraído tanto acercarte a Dios y estar con Él en la eternidad, que hayas dicho, yo decidí aceptar a Cristo un día. No, es que el Señor te tomó de la calle, te vistió y te metió a la boda, pues, ¿verdad? Él decía, es algo así, pues, no es contra nuestra voluntad necesariamente, pero Él mueve nuestra voluntad porque nadie quiere estar ahí. Pero ese es el proceso de salvación. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos estar en la boda. Nos ha traído a la boda. Y quiero concluir con este texto. Alguien busque, por favor, Apocalipsis 21:4 y alguien más Isaías 43:7. Isaías 43:7 y Apocalipsis 21:4. ¿Cuál es el propósito del reino? Es decir, vivir bajo un rey justo. Isaías 43:7 y Apocalipsis 21:4. Déjenme mencionar algo rápido. El atractivo del reino no es para que cambie nuestras circunstancias o nos dé paz solamente. No es para darnos un mejor lugar para vivir y evitar el sufrimiento y el dolor. El propósito de vivir bajo un rey justo, ¿verdad? Un reino justo, un reino de justicia, está en estos dos textos, yo creo. ¿Alguien lea Isaías 43:7, por favor?
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ajá, ese es uno de los propósitos para estar en el reino de Dios, que es para gloria de Él, de que ha hecho y transformado nuestros corazones y nos ha atraído hacia Él. Él siempre está buscándonos para atraernos hacia Él y estar con Él en la eternidad. ¿Alguien lee Apocalipsis, Josué 21:4? A Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El 5 al 6 también, 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ajá. Después del milenio vendrá la nueva Jerusalén y hay uno sentado en el trono que justamente es Jesucristo. Dice: el que está sentado en el trono dijo: hago nuevas todas las cosas, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. En el versículo 4 decíamos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ven? Estamos en un proceso donde Dios lo ha terminado con su obra. Es decir, el tiempo que estamos viviendo como iglesia no es el mejor tiempo que viviremos en esta tierra. Quiero decir, estamos en medio de sufrimiento y dolor y afanes. ¿Mande? De necesidades, de enfermedad, de penas, de maldad. Sí, pero el Señor dice: aguanta, aquí estoy contigo, mi reino está aquí, yo sigo siendo el rey, reino en tu corazón a través del Espíritu Santo. Se ve la influencia, ¿sí? La levadura, por decir, está haciendo su efecto en la vida de las personas. En ese sentido está transformando nuestros corazones. Solamente mantente creyendo, pues, porque el reino de Dios viene. Sí, será establecido primero en el milenio, donde llega Jesucristo con el título el Rey de Reyes, Señor de Señores, y eventualmente esta tierra, según Pedro, va a ser quemada y habrá una nueva tierra donde estaremos con Él para siempre. Eso yo creo que es un gran atractivo. Ese es el atractivo que anhelamos. Que Él anhela estar con nosotros, Él anhela estar con nosotros porque nos creó para su gloria, y yo creo que está provocando sed en nuestro corazón que anhela, debería estar provocando sed en nuestro corazón todo lo que estamos viviendo el día de hoy para anhelar estar con Él eternamente y Él sentado en su trono. Vamos a